Bien, ¿me oyen todos? Sí, señor profe. Sí, señor profe. Listo. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, Bueno, Buenas noches. La sesión de hoy, yo quiero usarla para ejemplificar más esa operación que trabajamos la clase del martes, la operación del producto entre matrices. Quisiera ejemplificar, es decir, ya discutíamos el martes como la idea de cómo es el cálculo de esa multiplicación. Yo les decía a ustedes que no es una operación como tan natural, no es una operación como que sea directa de realizar, tiene como su detalle, tiene como su estructura, pero tampoco es una operación brutalmente complicada de realizar. Simplemente es entender y recordar todos los aspectos que discutíamos la clase del martes, las condiciones para poder realizar la multiplicación, el tipo de resultado que surge de la multiplicación y los aspectos operativos específicos que se utilizan para calcular esa multiplicación. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es mostrarles ejemplos y ejemplos, por ahí unos dos, tres, de cálculo de producto de matrices y que ustedes también trabajen en esa operación. Entonces, mi idea es que en la primera mitad yo ejemplifique hasta que para todos esté como claro cómo funciona esa operación de multiplicación. Y en la segunda parte, la idea es que ustedes trabajen sobre algunas multiplicaciones entre matrices para que veamos qué tan claro está este proceso. Eso es lo que quisiera hacer la sesión de hoy, teniendo en cuenta que es una sesión corta de 1 hora no más. Entonces, pues vamos como a aprovecharla para ello. Y entonces, lo que estoy mostrando en pantalla es otro ejemplo de la multiplicación entre matrices. Y entonces quiero sobre este ejemplo revisar, retomar y recordar los aspectos que mencionaba la clase anterior. Entonces, digamos que hay como tres ideas, si queremos estructurar esto, en el fondo del proceso de multiplicación. La primera idea es cuándo se pueden multiplicar dos matrices. Y yo les decía a ustedes la vez pasada que la condición es muy específica. Si yo quiero multiplicar dos matrices, como las que aparecen aquí al lado izquierdo, pues la condición para que esa multiplicación se pueda hacer es que el número de columnas de la matriz de la izquierda sea igual al número de filas de la matriz de la derecha. Esa es la condición que me garantiza que yo pueda realizar el proceso de multiplicación tal y como lo definíamos en nuestra clase anterior. Yo les decía a ustedes que una manera de verificar ese proceso, digamos que de una forma ágil, es tener en cuenta el orden. Claro que eso exige que uno sepa y entienda correctamente lo que es el orden de una matriz. Entonces, en este caso, yo tengo esta matriz a la izquierda, que es de orden 2 por 3, porque tiene dos filas y tres columnas.
tengo esta matriz a la derecha en la multiplicación, que es una matriz de orden 3 por 2, y entonces la condición para poder verificar que efectivamente se puede hacer esa multiplicación es que estos dos números, que representan el número de columnas de la izquierda y el número de filas de la derecha, sean exactamente iguales. Entonces, en este caso, esta multiplicación se puede realizar porque cumple con la condición que habíamos atribuido a esa operación. Por otro lado, el resultado de la multiplicación tiene la misma cantidad de filas de la columna de la izquierda y la misma cantidad de columnas de la matriz de la derecha. Miren cómo aquí se invierte un poco lo que correspondía a la condición. Una cosa es la condición para poder realizar la multiplicación, que es que estos dos números sean iguales, y otra cosa es el orden o tamaño que va a tener el resultado de la multiplicación. Entonces, una vez uno verifica que efectivamente se puede realizar la multiplicación, uno establece que el orden corresponde a estos dos números que están en los extremos. Entonces, el orden del resultado de la multiplicación entre esas dos matrices es de orden 2 por 2. Tiene dos filas, que es la cantidad de filas de la matriz de la izquierda, y tiene dos columnas, que es la cantidad, perdón, y tiene dos columnas, que es la cantidad de columnas de la matriz de la derecha. Esos son como los primeros dos aspectos que uno debe tener en cuenta a la hora de realizar la multiplicación. Naturalmente, con el tiempo esto se agiliza, entonces uno rápidamente puede identificar, sí, estas matrices se pueden multiplicar y sí, el resultado de esa multiplicación tiene este orden. Y una vez uno ha establecido eso, lo que viene a continuación es obtener los números que uno va a poner en el resultado. Y entonces yo les decía a ustedes la vez pasada que la manera como más sencilla de entender ese proceso de obtener el resultado de la multiplicación de una matriz, es decir, si yo quiero poner un número en esta matriz, en una fila y en una columna correspondiente, pues entonces cojo la fila correspondiente de la matriz izquierda y la columna correspondiente de la matriz derecha. Es decir, si yo quiero calcular este número de acá, que está en la fila 1 y en la columna 1, pues entonces cojo la primera fila de la izquierda y la primera columna de la derecha. Y hago la multiplicación en el sentido en que definíamos multiplicación entre fila y columna. Es decir, para multiplicar esta fila por esta columna, multiplico componente a componente y sumo el resultado de esas multiplicaciones. Y entonces, por eso es que en la primera fila y en la primera columna de esta operación o de este resultado, el número que surge es el número 46. Este es un breve, muy breve, resumen de lo que explicábamos la clase anterior. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes si es claro por qué este número de acá, o sea, estas dos matrices a mí me las dieron. Estas son las matrices que se van a operar. Si es claro por qué este número de acá es efectivamente 46. Sí, profe. Y entonces repito y vuelvo y repito la idea. Si yo quiero mirar cuál es el número que va acá, pues entonces lo que yo hago es, como aquí está, o como este número está en la primera fila y en la segunda columna, pues para calcular, pues yo cojo la primera fila y la segunda columna, la primera fila de la izquierda y la segunda columna de la derecha. Y hago la operación. Y en este caso, esta operación, este producto entre esta fila y esta columna, pues me da 38. Y por eso es que acá se pone este número 38.
Y continuando con el resto de operaciones, pues yo obtengo que acá, cuando multiplico lo que sería la segunda fila y la primera columna, aquí me da 50, y entonces lo pongo en la segunda fila y en la primera columna. Y cuando opero o multiplico la segunda fila por la segunda columna, me da el 47 que pongo en la segunda fila, segunda columna del resultado de la multiplicación. Y así yo calculo todos los términos de la multiplicación entre dos matrices. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí recordamos todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Todo está claro, profe. Listo. Quiero verificar eso con el siguiente ejercicio, pero este es un ejercicio, digamos, que vamos a ir revisando pedacito a pedacito. Voy a coger estas matrices. Y la primera pregunta que les voy a hacer es si esas dos matrices se pueden multiplicar. Esta matriz, ya le pongo los corchetes. No sé si es que está muy chiquito o es que tengo la vista para darle más tamaño a esto. Parece que ahí está bien. Listo. Y acá voy a poner esta matriz. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues el ejercicio completo es calcular la multiplicación entre estas dos matrices en el orden en que aparecen. No olviden que aquí el orden es muy importante. Es importante quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Pero pues naturalmente antes de ponernos a calcular una multiplicación entre dos matrices, la primera pregunta es si esa multiplicación se puede hacer o no se puede hacer. Entonces yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que hemos discutido, de acuerdo a lo que veíamos la clase anterior, ¿esta matriz se puede multiplicar con esta matriz de acá? Profe, yo pienso que no. Sí, profe, sí se puede. Hay opiniones como divididas, ¿no? ¿Por qué dices que no? El que dijo que no. Yo digo que no, profe, porque una matriz es de 2 por 3 y la otra es de 4 por 2 y los dos centrales deberían ser iguales. Tienes la idea del Pero orden al revés. es la misma cantidad de filas de la primera que de columnas de la segunda. No. No, porque Ustedes, son ustedes cuatro. están Son confundidos con cuatro. los términos fila y columna y Es con que los términos orden. el primero es de 3 por 3 y la segunda es de 2 por 4, entonces no. No, el primero es 3 por 2 No. y el segundo Digo es eso, por 2 3 por por 2. 4. Sí, 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 exacto. 3 Entonces, por 2, exacto. vamos a revisar esos conceptos con mucho cuidado. ¿Cuál es el orden de esta matriz? Quiero que lo digan todos. Fila por columna. No, el orden. El orden. 3 por 2. 3 por 2. ¿Todos de acuerdo con eso? El orden de esta matriz es 3 por 2. Sí, profe. ¿Sí, Axel? Sí, señor, profe, ya está más claro. No olviden que a la hora de determinar el orden de una matriz, primero va el número de filas, que las filas son las horizontales, y luego va el número de columnas, que las columnas son las verticales. Entonces, esta matriz de la izquierda, ay Dios mío, excúsenme. Esta matriz de la izquierda tiene orden 3 por 2. ¿Y la matriz de la derecha qué orden tiene? 2 por 4.
2 por 4. Y entonces, ¿sí se puede hacer la multiplicación o no Sí, se puede sí, hacer? sí, sí se puede. Sí, se puede. Entonces, miren cómo determinar el orden de manera correcta nos puede ayudar rápidamente a determinar si se pueden multiplicar o no. Estos dos numeritos, este es el número de columnas de la matriz de la izquierda y este es el número de filas de la matriz de la derecha, los dos son iguales. Entonces la multiplicación se puede hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí estamos claritos todos? Sí, señor. Listo. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y de qué orden o de qué tamaño es el resultado? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ya que esta multiplicación se puede hacer, ¿de qué tamaño o de qué orden va a ser el resultado de esa multiplicación? De 3 por 4. De 3 por 4. No olviden que cuando la multiplicación se puede hacer, el resultado o el orden del resultado, mejor dicho, lo determinan los números de los extremos. Entonces sería 3 por 4. Entonces el resultado va a tener 3 filas, a ver si las puedo poner todas, 3 filas y 4 columnas. Yo le voy a poner la columna adicional. Es decir, hasta el momento lo que sabemos es de qué tamaño es la multiplicación. Es decir, en este momento el resultado de la multiplicación es una matriz vacía, por llamarla de alguna forma, donde los números que van dentro de esa matriz no han sido establecidos, pero por lo menos sabemos cuántos espacios hay que llenar y en qué estructura hay que llenar esos espacios. ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. O sea, yo quiero justificar por qué como tanta importancia o tanto detalle para esta operación. La multiplicación entre matrices es de las operaciones más importantes que puede haber. A partir de esa operación surgen un montón de propiedades, surgen un montón de aplicaciones. Entonces, para mí es muy importante, y para mí, cuando digo para mí, me refiero a para su aprendizaje, es muy importante que ustedes tengan total claridad de cómo hacer esa multiplicación. Entonces, por eso es que le meto como tanta tiza a que ustedes hagan estas multiplicaciones. Entonces, vamos a ver si podemos realizar esta multiplicación, que ya nos falta es mirar cuáles son los números del resultado, de una manera relativamente ágil. Pero si de repente en algún momento hay alguna duda, pues naturalmente nos detenemos a mirar con detalle de dónde surgen los resultados. Entonces, rápidamente, ¿qué numerito irá acá? ¿Quién me dice cuál es el numerito que va en esta posición? ¿Quién se arriesga? Aquí. 2, profe. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, 2. ¿Por qué 2? 11, profe. 11. ¿Por qué 11? Pues 2 porque, digamos, el de cogemos la columna, la primera columna, y el primer numerito de ese 2 lo multiplicamos por el primer número de la primera columna de la otra matriz. Así fue como yo definí la operación. 33. ¿Cómo? O sea, explíquenme o recuérdenme cómo había dicho yo que se obtenía este número de acá.
Recuérdenme, por favor, cómo lo había explicado yo. A ver si es que de repente lo expliqué no tan claro como pensaba en algún momento. Profe, si no estoy mal, es la primera fila ¿Sí? por la primera columna. Sí, sí, Y sí. eso da Eso 6. daría 33. ¿Y No eso sé. da cuánto? A mí me da 6, profe, no sé. A mí también me da 6. 33. 33. Ah, no estoy cogiendo el -1. Profe, fue al menos ¿Por qué el -1? Es que miren, o sea, vamos a clarificarnos totalmente. Aquí es la primera fila y la primera columna. Entonces yo cojo la primera fila, que la fila es la horizontal de la izquierda, y la primera columna, que la columna es la vertical, de la derecha. Es decir, lo que yo multiplico es esta primera fila, que es 2, 1, por la primera columna, que es 1, 4. Y cuando yo multiplico 2, 1 por 1, 4, teniendo en cuenta la operación que definimos, el resultado es 6, porque la multiplicación se hace 2 por el 1 de acá, más 1 por el 4 de acá. Entonces sería 2 más 4, que eso sería efectivamente 6. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Para todos? Sí, señor. O sea, aquí hay como varios aspectos que es importante que ustedes tengan ya como muy metidos, por decirlo de alguna forma, como que mecánicamente o automáticamente emerjan. Y uno de ellos es que ustedes diferencien entre fila y columna. Fila es horizontal, columna es vertical. Entonces, este numerito de acá, este que sigue, o sea, obviamente uno lo puede hacer en el orden que quiera, pero la idea es hacerlo como organizadito. Entonces, este numerito que sigue acá, este está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, cojo la primera fila de la izquierda, siempre las filas se cogen de la izquierda, y la segunda columna de la derecha. Siempre las columnas se cogen de la derecha al momento de realizar la operación. Y entonces yo pregunto, teniendo en cuenta que acá para este número va la primera fila por la segunda columna, la primera fila de la izquierda por la segunda columna de la derecha, ¿cuál sería el resultado que debería ir en ese cuadrito que estoy sombreando ahí? 9. 9, profe. ¿Qué dicen los demás? 6, profe. 9, profe. 9, profe. 9, 9, profe. Entonces revisémoslo. Primera fila por segunda columna, 2 por 4 da 8, más 1 por 1, que es 1, pues 8 más 1 da 9. ¿Sí es claro para todos por qué va un 9 ahí? Confírmenme, por favor. Sí, señor, profe. Entonces vamos un poquito más ágil. ¿Qué número va acá? En 9. 9. Confirmación. Sí, profe. 9. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien se opone? 0. 0. ¿Sí? 4. -4, perdón. 4 menos 4, profe. Sí. Menos 4. Hasta aquí. Si estamos todos de acuerdo. Si hay alguien que no esté de acuerdo, puede manifestarlo
con tranquilidad. O si hay alguien para el que no sea claro, puede manifestarlo con tranquilidad. ¿Por qué salieron esos números? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Todos? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacerlo, no sé, vamos a hacerlo más ágil y competitivo, por decirlo de alguna forma. Yo voy señalando acá, o sea, yo voy diciendo este de acá, y el primer número que yo escuche, ese es el que escribo, así esté equivocado. Y al finalizar la fila, revisamos y discutimos los números que aparecen ahí. ¿Listo? Entonces arranco. ¿Qué número va acá? 0, 0, Listo. ¿Qué número va acá? 15, ¿Qué número va acá? 9, ¿Qué número va acá? -2. Ya no estoy diciendo que son esos, ¿ok? O sea, fue los primeros que fui escuchando. Entonces, ¿qué dicen los demás? De esa segunda fila, sí, ¿con qué profesor. no están de acuerdo o si están de acuerdo con todo? ¿Por qué lo hago así? Y como que me explico. Porque muchas veces la gente teme controvertir algo que yo digo porque piensa que si yo lo dije es porque es verdad, así no tengan totalmente claro por qué. Entonces, por eso en esta segunda fila fue el primer número que fui escuchando, sin decir es ese o no es ese, para que ustedes mismos entren a discutir y de repente alguien diga no, no estoy de acuerdo con alguno y lo entramos a discutir con cuidado. Entonces, siéntanse, o sea, en este momento esos valores de la segunda fila no están confirmados. Siéntanse en libertad de controvertir si sienten que no están de acuerdo. Entonces, no escucho controversia. Espero que eso signifique que para todos es claro que efectivamente, porque ya lo revisé, y ahora sí confirmo yo que efectivamente estos de la segunda fila están calculados bien. Alguien, una sola persona, que me lea todos los 4 de la tercera fila. ¿Quién? Listo. Levantó la mano, pero ya no veo la mano levantada. No sé si... Dayson, listo. Regálame toda la tercera fila y voy escribiendo. Profe, la tercera fila, el primero es 29, ¿Sí? el segundo es 26, Ok. el tercero es 33, Ok. creo, y el cuarto es -23. Sí, -23. Esta tercera fila no está confirmada. Por favor, los demás. O sea, claro por qué son esos números. Alguien no está de acuerdo. Para alguien no es claro de dónde salieron esos números. Por favor. Profe, -23 es -17. Sí, profe, es -17. Estoy de acuerdo. ¿Es claro, Deilson, por qué? Sí, profesor. Listo. Aquí no teman equivocarse. No teman decir de pronto algo y que se termine verificando que no es cierto. Precisamente estamos aprendiendo. Pero díganme. Y tampoco sientan temor en decir, no, no entiendo. Díganme. Y aquí lo importante es que todos estemos entendiendo. Entonces,
el resultado de esta multiplicación entre esta matriz y esta matriz da esta matriz de acá. Voy con una pregunta. Voy con una pregunta capciosa. En el fondo son las mismas dos matrices que teníamos originalmente, pero no es la misma multiplicación, porque están en orden diferente. Y en la multiplicación de matrices, el orden de los factores sí afecta el resultado. Más aún, afecta si se puede hacer o no se puede hacer la multiplicación. Porque en este orden pudimos hacer la multiplicación. En este orden también podemos hacer la multiplicación. Esta multiplicación de acá se puede hacer. No, no, profe. No, profe. Esto no se puede. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la izquierda no es igual al número de filas de la derecha. Aquí hay 4 columnas, aquí hay 3 filas. Entonces no se puede. O si quieren verlo de una manera más gráfica, el orden de la izquierda es 2 por 4. Ya los acomodo donde van. Y el orden de la derecha es 3 por 2. Y entonces claramente estos dos números de acá no son iguales. Y si esos dos números no son iguales, la matriz no se puede realizar. La multiplicación no se puede realizar. ¿Sí me van siguiendo? ¿Todos? Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. Listo, pues. Entonces ahora viene una tanda para ustedes. Voy a ver si la tengo ya hecha, porque aquí lo que tengo son ejercicios, pero ya hechos. Que pongo un ejercicio y me pongo a hacerlo. Entonces, más bien, voy a hacer una grandecita. Una grandecita. Entonces me va a tomar tiempo. Voy a hacer, lo que pasa es que grandecitas, grandecitas, porque esto sale tan pequeño, que todo me está quedando como tan pequeño. Tan, pero le voy a meter, a ver si lo puedo hacer rápido. O sea, no estoy diciendo en ningún momento que la multiplicación que voy a poner se puede hacer. Es parte del ejercicio que ustedes tienen que hacer, determinar si efectivamente se puede hacer la multiplicación que voy a poner. Entonces eso para que quede como claro. A ver. No, pero me falta otra fila. Creo que me excedí. Pero bueno. Un poquito, profe. Pero bueno, o sea, precisamente esa es la gracia. Como que tengamos una operación lo suficientemente robusta para que podamos ver si estamos haciéndonos entender o no.
No les estoy diciendo que la quiero para hoy. Excúsenme, por favor. Pero sí quiero, por lo menos, algunos números para hoy de este resultado. Entonces quiero que lo trabajen 10 minuticos y así no hayan acabado. De repente se les alargó, ustedes se demoran un poquito en hacer las operaciones. Vuelvo, insisto, no se inquieten ni estresen por eso. Pero en 10 minutos quisiera ver qué tanto se ha hecho y no importa lo poco o mucho que hayan hecho hasta ese momento, lo que me interesa es que por lo menos esté bien calculado lo poco que hayan hecho. Entonces, 10 minutos para que trabajen en esa multiplicación. Y tienen que responder varias preguntas. La primera es, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Si no se puede hacer, pues ya no hay mucho más que decir. Entonces tendrían 10 minutos de descanso. Porque si no se puede hacer la multiplicación, ustedes simplemente dicen, no se puede y ya, no hay nada que hacer. Pero si se puede hacer, tienen que determinar el tamaño del resultado y tienen que determinar el resultado, pues lo que alcancemos a hacer hoy. Lo que no alcancemos a hacer hoy, pues lo dejamos para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse a ello. ¿Qué me ibas a preguntar, Davidson? ¿O fue que la manita se te quedó levantada? Levanta, profe, qué pena. Ah, no te preocupes. Listo, pues. Entonces, denle, por favor, a ver hasta dónde llegamos hoy con esta multiplicación. En 8 o 9 minuticos, entramos a discutir a ver qué han podido hacer.
¿Cómo van? Bien, profe. Como por contextualizar para cerrar y por lo menos verificar eh, algunas cuentas, las que alcancemos como a mirar rápidamente. Esta matriz es de orden 3 por 5, esta matriz es de orden 5 por 4, entonces la multiplicación se puede hacer y el orden del resultado es de 3 por 4 nuevamente. Entonces aquí iría, no me cabe, voy a bajarlo un poquitico, de 3 por 4. Realmente no son estos mismos números, esto los copié de arriba, sino para no ponerme ahorita a montar una matriz de 3 por 4 que me demoro un poquito. Entonces, deja solo borrar este pedazo, sí, ahí está. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pregunto por el número y les digo sí o no. ¿Listo? Entonces, pregunto por este primer número. ¿Quién me da una respuesta? 77. Listo, dame un segundo. Sí, 77. Sí. Los demás, ¿se habían logrado mirar ese número? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Y les había dado 77. Correcto, profe. Sí, profe. Sí, profe. El siguiente, Me dio 46, profe. permite Sí, verifico. también. $46, efectivamente. Estoy de acuerdo con ese. Listo. A ver si tenemos por lo menos la primera fila. Siguiente. 58, profe. ¿Cuánto? 58. 58. De acuerdo, Sí, profe. señor. Me reviso yo. 58, sí. Estoy de acuerdo. Este último. 59. Sí, profe, a mí también me dio 59. Voy a revisarlo otra vez que tal vez el equivocado soy yo. Sí, 59. Sí, de acuerdo con 59. ¿Todos estamos de acuerdo con la primera fila? Sí, profe, sí, señor. Listo, pues entonces déjenme, yo hago por lo menos algo de la segunda fila, por lo menos los dos primeros para que me alcance el tiempo y ustedes me dicen de acuerdo o no de acuerdo. ¿Listo? Entonces déjenme, a ver, porque a ver que yo también me equivoqué de pronto. ¿Listo? ¿54? Sí, De señor. acuerdo, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Ahora ustedes me evalúan a mí, mejor dicho. A ver qué tal lo hago.
No me voy a arriesgar hasta que no lo tenga confirmado. $35. Sí, señor. Listo, pues. Sí, profe. Si ya lo cerraron ustedes, lo revisamos si quieren empezando la próxima clase porque el tiempo ya se está agotando y de repente otros tengan alguna otra asignatura o tengan algún otro compromiso. Pero pues yo siento que vamos como claros con la idea de la operación. Entonces, la próxima clase, dado caso, terminamos de revisar los numeritos de este ejemplo y arrancamos a discutir algunos conceptos relacionados con esta multiplicación. Esto ya sería todo por hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Nos Profe, veríamos gracias. el martes. Profe, Muchas gracias gracias. por su tiempo. Buenas noches. No a ustedes. Gracias, profe. Profe, gracias, muy buena la explicación. No, a ustedes que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Profe. Wow. Hasta luego.